Soy un agente de seguros de 31 años y, después de una larga semana lidiando con pólizas, reclamaciones y llamadas telefónicas interminables, disfruto pasear entre los descartes de otras personas. Me encanta encontrar objetos que parecen llevar consigo su propia pequeña historia. Algo hay a lo que puedes darle una nueva vida. El mes pasado, un sábado por la mañana, estaba conduciendo por un vecindario cercano cuando vi un cartel de venta de garaje. Fue uno de esos desvíos de último momento, del tipo en el que no esperas encontrar gran cosa, pero aún así te detienes. La casa era modesta, con una mesa plegable en la entrada y algunos objetos al azar esparcidos alrededor: libros, utensilios de cocina y una colección de herramientas que inmediatamente llamó mi atención. Entre las herramientas había una vieja caja de herramientas metálica roja, oxidada, de estilo clásico. Me recordó a la que mi abuelo tenía en su garaje cuando yo era niño. Casi podía oler el aceite de motor y el aserrín con solo mirarla. La abrí y vi algunas herramientas al azar dentro un par de llaves, algunos destornilladores y un martillo viejo con el mango de madera desgastado. Nada especial, pero se sentía como un pequeño pedazo de nostalgia. ¿Cuánto por esto?, pregunté, señalando la caja de herramientas. El hombre que llevaba la venta era mayor, quizá de unos 60 años, con el rostro curtido y una actitud tranquila. $10, dijo encogiéndose de hombros, como si no fuera gran cosa. Trato hecho, respondí. Entregándole el dinero, charlamos un par de minutos sobre herramientas y sobre cómo ya no las fabrican como antes. Luego llevé la caja a mi coche y me fui a casa, contento con mi hallazgo. Una semana después, casi me había olvidado de la caja de herramientas. Estaba en mi garaje, esperando a que la limpiara y quizá la usara para organizar mis propias herramientas. Una noche, mientras terminaba de cenar, sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que me limpié las manos con una toalla y fui a la puerta. En el porche había un hombre que no reconocía. Probablemente estaba en sus últimos 40, con una complexión delgada, cabello castaño corto y un rostro que parecía haber visto demasiados problemas. No era exactamente amenazante, pero algo en su presencia se sentía opresivo. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, manteniendo la puerta solo medio abierta. Sí, dijo, con una voz baja y áspera. Compraste una caja de herramientas en una venta de garaje la semana pasada, ¿verdad? Me quedé mirándolo un momento, sorprendido. ¿Sí? ¿Por qué? Es mía, dijo. Inclinándose un poco más cerca, se vendió por error. La necesito de vuelta ahora. Aquello no me cuadró. El hombre de la venta no había mencionado nada sobre que perteneciera a otra persona y, incluso si hubiera sido un error, yo la había comprado legalmente. Aún así, traté de ser educado. Lo siento, la compré al dueño. ¿Estás seguro de que es la misma? Es la misma, insistió. Mira, no quiero problemas. Solo necesito que me devuelvas mi caja. Me contuve un segundo. Estaba claro que había algo más detrás de esto. Lo siento, dije. Esta vez con más firmeza. La compré legalmente. Si hay un problema, deberías hablar con el hombre que la vendió. Me miró durante un largo momento y luego asintió con rigidez. Está bien, dijo, dándose la vuelta. Pero volveré. Y cumplió su palabra. 2 días después regresó. Yo estaba viendo la televisión cuando sonó el timbre de nuevo. Esta vez no abrí enseguida. Miré por la mirilla y lo vi allí, más agitado que antes. Oye, gritó, golpeando la puerta con más fuerza. Sé que estás ahí. Solo dame la caja y te dejaré en paz. No respondí. Algo en su tono me hizo sentir incómodo, como si no fuera solo un tipo intentando recuperar su propiedad. Tras unos minutos, se fue, pero no sin antes pasearse de un lado a otro por mi porche como un animal enjaulado. Las visitas continuaron durante los días siguientes, cada vez más intensas. Aparecía a horas aleatorias, temprano por la mañana o tarde por la noche, golpeando la puerta y gritando por la caja de herramientas. Una vez lo escuché intentar girar la manija, y el estómago se me cayó cuando me di cuenta de que no había cerrado con llave. La aseguré de inmediato y llamé a un amigo. Amigo, este tipo está desequilibrado, me dijo. Tienes que llamar a la policía. Dudé. Técnicamente aún no había hecho nada ilegal y no quería escalar la situación, pero cuando volvió una semana después e intentó forzar la entrada, supe que no podía ignorarlo. Tenía que hacer algo. Era tarde, alrededor de las 10 de la noche. Yo estaba en la cocina limpiando cuando escuché los golpes en la puerta. Esta vez no era solo llamar,
Era el sonido de alguien intentando empujarla. «Abre la puerta», gritó. «Sé que estás ahí». El corazón me latía con fuerza mientras agarraba el teléfono y marcaba al 911. Mientras esperaba al operador, tomé un cuchillo de cocina, con las manos temblando. «Estoy llamando a la policía», grité a través de la puerta. «Tienes que irte». Por un momento hubo silencio. Luego lo escuché murmurar algo por lo bajo antes de retirarse. Me quedé en la línea con el operador hasta que llegó la policía y le expliqué todo a la gente que vino a mi puerta. «¿Conoces a este hombre?», preguntó el oficial. No respondí, pero lleva una semana viniendo, diciendo que la caja de herramientas que compré es suya. El oficial asintió. «Vamos a ir a hacer un informe y estaremos atentos. Si vuelve, no dudes en llamarnos». Esa noche no dejé de pensar en la caja de herramientas, preguntándome por qué era tan importante para él. Era sentimental. Tenía algo escondido dentro. Fui al garaje y la abrí, revisando las herramientas una por una. Nada parecía fuera de lo normal. Pero entonces noté algo extraño. El fondo tenía un panel falso. Lo forcé con un destornillador y me quedé helado. Dentro había varias bolsitas de plástico llenas de lo que parecía polvo blanco. Se me cayó el alma al suelo cuando lo comprendí. Drogas. El hombre no quería la caja, quería su escondite. A la mañana siguiente llevé la caja directamente a la comisaría y expliqué todo. El oficial no pareció sorprendido. Asintió con seriedad mientras tomaba mi declaración. «Hiciste lo correcto», dijo. «Vamos a investigarlo, pero te recomiendo ser especialmente cauteloso las próximas semanas. Si este tipo sabe que tienes su alijo, puede que no se rinda tan fácilmente». Después de salir de la comisaría intenté seguir con mi vida, trabajo, compras, lo de siempre. Pero era tarde cuando regresé a casa y no podía dejar de pensar en todo lo ocurrido. Las palabras del oficial seguían resonando en mi cabeza. «Sé cauteloso». Al entrar en mi entrada, algo se sintió mal de inmediato. La luz del porche, que siempre dejaba encendida, estaba apagada, dejando la fachada de mi casa en una oscuridad inquietante. Tomé el teléfono del asiento del pasajero y bajé del coche, mirando alrededor. Entonces lo vi. La puerta principal estaba completamente abierta, la cerradura destrozada y colgando suelta del marco. Una descarga de adrenalina me recorrió el cuerpo mientras me quedaba paralizado, mirando la entrada abierta. Durante un segundo pensé en llamar otra vez a la policía, pero la necesidad de saber qué había pasado dentro de mi propia casa fue más fuerte. Marqué al 911 manteniendo al operador en la línea y entré con cautela. La escena era un caos. La sala parecía como si un tornado hubiera pasado por ella. Cojines tirados, estantes vacíos, papeles por todas partes. El corazón me martillaba mientras avanzaba por la casa. La cocina no estaba mejor. Todas las puertas de los armarios estaban abiertas. Los platos estaban destrozados en el suelo y hasta el contenido del refrigerador había sido volcado sobre la encimera. Cuando me giré hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios, escuché el sonido inconfundible de pasos apresurados. Mi pulso se aceleró y me pegué a la pared esforzándome por escuchar. La puerta trasera se cerró de golpe y alcancé a ver a dos hombres corriendo hacia el patio trasero, desapareciendo entre las sombras más allá de la cerca. Quise perseguirlos, gritar, hacer algo, pero el miedo me dejó paralizado en su lugar. Esperé un momento asegurándome de que realmente se hubieran ido antes de continuar evaluando los daños. Mi dormitorio estaba completamente destrozado, los armarios arrancados, el colchón volteado y todos los cajones de la cómoda sacados y tirados por el suelo. No hacía falta ser detective para entender qué estaban buscando. La caja de herramientas. La policía la tenía ahora a salvo, en un depósito de pruebas, pero esos hombres no lo sabían. Habían estado observándome, esperando hasta que saliera para poder entrar y recuperarla. Ellos mismos. La realización me recorrió la espalda como un escalofrío. Estos hombres no eran simples ladrones desesperados. Estaban dispuestos a destrozar mi casa y arriesgarse a ser atrapados para recuperar su alijo, y ahora sabían que había desaparecido. La policía llegó poco después. Les expliqué lo sucedido, describiendo a los dos hombres lo mejor que pude, aunque no había visto claramente sus rostros en la oscuridad. Los agentes tomaron el informe, revisaron la casa y me aseguraron que aumentarían las patrullas en la zona. ¿Cree que volverán?, pregunté con la voz temblorosa pese a mis esfuerzos por mantener la calma. «Es posible», admitió uno de los agentes, «pero ahora que saben que la caja no está aquí,
Puede que sigan adelante de cualquier modo, mantendremos vigilancia. Asegúrate de cambiar las cerraduras y considera instalar cámaras. En los días siguientes cambié las cerraduras, instalé un sistema de seguridad y me quedé con un amigo mientras trataba de asimilar todo. La sensación de violación era abrumadora. Mi hogar, mi lugar seguro había sido invadido y me costaba sacudirme la sensación de que alguien aún me observaba. Todavía me descubro mirando por encima del hombro cada vez que llego a casa buscando coches de desconocidos o figuras merodeando cerca. La policía no me ha dado actualizaciones sobre la investigación y no sé si alguna vez atraparon al hombre de la venta de garaje o a sus cómplices. Por suerte, el hombre nunca volvió. No sé si la policía lo detuvo o si decidió que el riesgo no valía la pena de cualquier forma. Quedé atrapado en un estado constante de paranoia. Siempre revisando detrás de mí, siempre mirando afuera al mirar atrás, me doy cuenta de lo ingenuo que fui al pensar que una venta de garaje podía ser tan inofensiva. Lo que comenzó como una compra nostálgica, se convirtió en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Cuando trabajas en tecnología, la gente asume que tienes los últimos gadgets y tecnología de punta en casa, pero la verdad es que aunque lidio con sistemas avanzados en el trabajo, mis fines de semana los paso trasteando con consolas viejas, discos de vinilo y cintas VHS. Rebobinar una cinta es uno de esos pequeños rituales reconfortantes. Escuchar ese suave zumbido y ver películas como cuando era niño. Así que cuando encontré una venta de garaje con una caja de cintas por solo $5, sentí que me había sacado la lotería. La venta no tenía nada de especial. La familia que vivía a unas pocas casas de la mía se estaba mudando y se deshacía de cosas viejas. Tenían unas cuantas mesas con objetos desparejados y el hombre estaba sentado en una silla de jardín bebiendo té helado. Ni siquiera buscaba algo en particular, pero la caja de cintas llamó mi atención. La mayoría eran clásicos antiguos, E.T., Los Goonies, Volver al Futuro, oro nostálgico, pero enterrada debajo había una cinta negra sin marca. La etiqueta arrancada, dejando solo un residuo tenue de adhesivo, destacaba y no pude resistirme. Metí la caja en el maletero, listo para un fin de semana de maratones de películas. Esa noche, después de ordenar las cintas, decidí dejarla sin marcar para el final. Se sentía como abrir una caja misteriosa. Nunca sabes qué te va a tocar. Grabaciones de conciertos piratas, un video casero olvidado, algo raro y gracioso. Las posibilidades eran infinitas. Puse la cinta en mi viejo reproductor VHS, agarré una cerveza y me acomodé el ruido estático. Me dio la bienvenida mientras la pantalla se iluminaba y comenzaba la grabación. Era granulada como un viejo video casero filmado con esas cámaras torpes de los años 80 o 90. La imagen se estabilizó mostrando a una familia, un hombre, una mujer y dos niños sentados en una sala acogedora. Se reían, hablaban y se pasaban un cuenco de palomitas. El sonido era apagado, pero al principio parecía un momento familiar normal. No le di mayor importancia, solo otro video casero cualquiera, pero mientras seguía mirando algo en la escena, me tiraba de la mente la disposición de los muebles, el papel tapiz. Todo se sentía familiar. Entrecerré los ojos tratando de ubicarlo, y entonces me golpeó la sala del video. No era solo familiar, era la mía. Mi casa, mi sala. Me acerqué más a la pantalla, y efectivamente la distribución coincidía perfectamente. El sofá contra la pared del fondo, la vieja chimenea con la repisa ligeramente astillada, el pequeño rincón donde tenía mi estantería. Incluso el papel tapiz floral descolorido era inconfundible, pero la cinta parecía de décadas atrás, mucho antes de que yo me mudara. Pausé la cinta y me quedé mirando la pantalla tratando de entenderlo. Mi casa había sido construida a finales de los 80 y yo la había comprado hacía 5 años a una pareja mayor que había sido dueña durante mucho tiempo. Quizá era material de ellos, pero no. Las personas del video eran más jóvenes, probablemente de unos 30, y los niños parecían de 8 o 9. No recordaba haber visto fotos de niños cuando recorrí la casa. Me dije que era una coincidencia. Tal vez era una familia que vivió allí antes de la pareja mayor. Reanudé la reproducción decidido a ver cómo continuaba. A medida que el video avanzaba, las risas de la familia se apagaron. Los niños miraron nerviosos hacia el borde del encuadre y los padres intercambiaron miradas tensas. Al principio fue sutil, pequeños cambios en sus expresiones, en su lenguaje corporal, pero pronto quedó claro que algo había cambiado. El hombre susurró algo a la mujer y ella asintió acercándose a los niños a su pecho. Sentí un peso en el pecho mientras observaba completamente absorto la cámara.
se desplazó ligeramente, revelando más de la habitación. Sombras parpadeaban contra la pared del fondo, moviéndose de forma antinatural, como si no pertenecieran a las personas en la sala. Uno de los niños señaló hacia el pasillo a un lado y la mujer negó con la cabeza, abrazándolo con más fuerza. La cinta comenzó a distorsionarse, la imagen parpadeaba con estática, pero aún podía distinguir susurros tenues en el fondo. La familia parecía aterrada. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el pasillo como si esperaran que algo apareciera. La cámara se sacudió de repente como si quien filmaba la hubiera dejado caer y la pantalla se llenó de estática por un momento. Cuando la imagen regresó, el ángulo había cambiado apuntando al suelo, mostrando los pies de la familia. Los susurros se hicieron más fuertes junto con el sonido amortiguado del llanto de los niños, y entonces se oyó un golpe sordo pesado como pasos, pero la fuente estaba fuera de cuadro. La cinta se cortó abruptamente, dejando solo una pantalla negra. Me quedé sentado con el corazón acelerado, intentando procesar lo que acababa de ver mi mente racional. Me decía que solo era un viejo video casero, quizá algún tipo de broma o actuación preparada, pero no podía quitarme la idea de que se sentía demasiado real para ser falso. Expulsé la cinta y la dejé a un lado, diciéndome que la volvería a ver más tarde. Tal vez había pasado por alto algo, algún detalle que explicara todo, pero el resto de la noche no pude sacarme de la cabeza los rostros aterrados de esa familia, la forma en que miraban hacia el pasillo como si algo estuviera viniendo por ellos. A la mañana siguiente decidí ver la cinta de nuevo a la luz del día, con la esperanza de que no resultara tan perturbadora. Esta vez presté más atención a los detalles, la forma en que se movía la familia, las expresiones en sus rostros. Noté algo que había pasado por alto la noche anterior, un pequeño calendario colgado en la pared. El año que marcaba era de hacía casi 3 décadas. Décadas antes de que siquiera pensara en mudarme a esa casa, la familia del video seguía mirando el mismo punto fuera de cámara, sus expresiones volviéndose cada vez más desesperadas. Y justo antes de que la cinta se cortara, lo vi. Una sombra alta y angulosa cruzó brevemente el encuadre. No era como ninguna sombra que hubiera visto antes, era más bien como la ausencia misma de la luz. La familia se apretó juntas sus bocas. Se movían como si estuvieran gritando, aunque no salía ningún sonido, y luego la pantalla se volvió negra. Rebobiné la cinta varias veces tratando de entender si era algún tipo de efecto especial o un truco de iluminación, pero no lo era. Cuanto más la veía, más sentía que era algo real. No pude dejarlo pasar. Me puse en contacto con un vecino que había vivido en la calle durante décadas, preguntándole si recordaba a la familia que vivió allí antes de la pareja mayor que me vendió la casa. Dudó claramente, incómodo antes de decir: finalmente no me gusta hablar de eso. Se fueron de repente algo de la casa. No les sentó bien cuando le pregunté qué quería decir. Solo negó con la cabeza por lo que vi. Abandonaron la mayoría de sus cosas como si tuvieran mucha prisa, y la casa estuvo cerrada durante unos 3 años antes de que los últimos dueños la compraran. Dejé de hacer preguntas. Después de eso, la cinta volvió a la caja y la caja al ático. No la he tocado desde entonces. De vez en cuando, sin embargo, me sorprendo preguntándome qué fue lo que realmente les pasó. Lo que sea que ocurrió aquí, antes de que yo llegara, solo espero que se haya quedado en el pasado. Pero a veces, cuando la casa está en silencio, juraría que escucho el sonido tenue de susurros, igual que en la cinta. Las ventas de garaje siempre han sido una especie de terapia. Para mí, hay algo extrañamente satisfactorio en hurgar entre objetos viejos, encontrar esa joya escondida e imaginar la historia detrás de ella. Esperaba con ganas esos fines de semana. Me daban un descanso de la intensidad de mi trabajo, una oportunidad de relajarme y quizá encontrar 1 o 2 tesoros para mi hogar. Un sábado por la mañana agarré mi café, subí al coche y conduje a un vecindario cercano que estaba organizando una venta comunitaria. Las calles estaban llenas de gente recorriendo mesas desbordadas de todo tipo de cosas, desde libros polvorientos hasta curiosidades vintage. Me estacioné cerca de un callejón sin salida, tranquilo, donde una única venta estaba montada bajo un enorme roble. El cartel llamó mi atención: antigüedades y hallazgos. Vintage. Me acerqué sin prisa, hojeando la colección. Había cámaras antiguas, juegos de cubiertos ornamentados e incluso una máquina de escribir vintage. Pero lo que captó mi mirada fue un espejo alto, apoyado contra el costado de la casa. Su marco estaba dorado, tallado con enredaderas y flores. Aunque mostraba signos de desgaste, el vidrio estaba ligeramente deformado, dándole ese encanto antiguo
que me atrajo al instante, me lo imaginé colgado en mi sala captando la luz de la tarde. Mientras observaba el espejo, el vendedor, un hombre de unos 50 y tantos años, se acercó. Era delgado con el cabello entrecano y unos ojos azules penetrantes. Admirando el espejo, preguntó con una voz tranquila pero con un trasfondo que no supe identificar. «Es hermoso», respondí pasando los dedos por el marco. «¿Cuánto cuesta?». Dudó con la mano apoyada de forma protectora en el borde del espejo. «Es especial. Ha estado en mi familia por generaciones». «¿Estás seguro de que es lo que buscas?». Su reticencia me tomó por sorpresa. La mayoría de los vendedores estaban ansiosos por vender. «Seguro», dije sonriendo. «Quedará perfecto en mi sala». Me miró durante un momento y luego suspiró. «Está bien, pero es pesado. Déjame llevártelo a tu casa, no es molestia». Su insistencia me dio mala espina. Podía haberlo llevado yo mismo en el coche, pero no quise ser descortés sabiendo que no debía. Pero haciéndolo de todos modos acepté y le di mi dirección. Un par de horas después, su vieja camioneta entró en mi entrada. Lo encontré afuera con la intención de ayudarlo a cargar el espejo, pero me detuvo con un gesto. «Yo me encargo», dijo llevándolo con cuidado al interior. Lo apoyó contra la pared de mi sala y dio un paso atrás como admirando su obra. «Se ve bien aquí», dijo con un tono casi reverente. «Cuídalo». «Gracias», respondí, pero él se quedó allí, sus ojos recorriendo la habitación. Se sentía invasivo, como si estuviera memorizando cada detalle. Finalmente se fue y cerré la puerta con llave sintiendo un extraño alivio. Esa noche me senté en el sofá, admirando el espejo en su nuevo lugar. Era tan impresionante como lo había imaginado, su marco dorado captando el brillo de la lámpara. Pero a medida que avanzaba la noche, una inquietud tenue comenzó a crecer. Me dije que era solo mi imaginación desbordada y me fui a dormir. A la mañana siguiente, al salir a recoger el correo, noté un coche estacionado al otro lado de la calle. Era un sedán azul viejo con las ventanas polarizadas. No le di mucha importancia, hasta que más tarde esa tarde seguía allí. Miré, pero no pude ver quién estaba dentro. Encogiéndome de hombros, volví a entrar. Esa noche, al cerrar las cortinas, miré afuera otra vez. El sedán seguía allí. Esta vez pude distinguir la silueta de un hombre sentado al volante. El pecho se me apretó cuando me di cuenta de que era el vendedor de la venta de garaje. ¿Por qué estaría estacionado frente a mi casa? Tal vez vivía cerca. Tal vez estaba visitando a alguien. Pero con el paso de los días, el sedán se convirtió en una presencia constante, estacionado en el mismo lugar durante horas. Al cuarto día ya no pude ignorarlo esa tarde. Mientras preparaba la cena, miré por la ventana y vi el sedán estacionado más cerca, esta vez justo frente a mi casa. El corazón se me encogió al ver al hombre sentado en el asiento del conductor, mirando directamente hacia mi casa. Decidí confrontarlo. Salí al porche con el corazón a punto de salirse del pecho mientras cruzaba el jardín. En cuanto llegué hasta la acera, encendió el coche y se fue. Me quedé allí un momento con las manos temblando. ¿Estaba exagerando? Quizá tenía una razón perfectamente inocente para estar allí. Esa noche no pude dormir. El más mínimo ruido en la casa me hacía sobresaltarme, y el espejo, que antes era una hermosa adición a mi hogar, ahora me daba escalofríos. Lo moví al garaje cubriéndolo con una sábana vieja. A la noche siguiente estaba sentado en la sala cuando los faros de un coche inundaron el jardín delantero. Miré entre las cortinas y vi el sedán estacionado en mi entrada. Se me cortó la respiración al ver al hombre bajar del coche y empezar a caminar hacia la casa. Presa del pánico, agarré mi teléfono y marqué 911. Le susurré al operador explicando la situación mientras cerraba con llave puertas y ventanas. El hombre caminaba de un lado a otro por la acera, mirando ocasionalmente hacia las ventanas. No intentó entrar, pero su sola presencia fue suficiente para helarme hasta los huesos en cuestión de minutos. El sonido de las sirenas llenó el aire. El hombre volvió a subir a su coche y salió a toda velocidad, perdiéndose en la noche. Cuando llegó la policía lo describí, proporcioné el número de placa del coche y expliqué todo lo que había ocurrido. El agente me aseguró que patrullarían la zona e intentarían localizarlo. El hombre nunca volvió, pero jamás he podido olvidarlo. No dejaba de sentirme paranoico, revisando cada cerradura y mirando por encima del hombro constantemente. Con el tiempo volví a subir el espejo hacia la sala, esperando que verlo a la luz del día me ayudara a recuperar cierta sensación de normalidad, pero incluso ahora no se siente realmente mío. Hay algo en él, una pesadez, como si de algún modo todavía le perteneciera. No he decidido si lo voy a conservar o vender, pero por ahora simplemente está ahí, un recordatorio silencioso de lo fácil que algo aparentemente inofensivo puede proyectar una sombra. Hasta el día de hoy no sé cuáles eran sus intenciones. ¿Era solo un hombre excéntrico que se obsesionó conmigo o había algo más oscuro detrás? Lo único que sé es que dejé de ir a ventas de garaje y cada vez que veo un coche estacionado demasiado tiempo frente a mi casa, siento un nudo de miedo.
A veces las cosas que introducimos en nuestra vida traen consigo más de lo que esperábamos. Siempre me ha encantado el mobiliario vintage. El desgaste, las pequeñas imperfecciones le dan una historia única. El momento en que vi aquella mecedora vintage en una venta de garaje, supe que no podía dejarla pasar. Era encantadora, de una forma que solo los muebles antiguos pueden ser la madera oscura. Estaba grabada con delicados tallados de enredaderas y hojas, y aunque el asiento tenía algunos arañazos, parecía resistente, ya podía imaginarla en mi sala colocada en la esquina junto a la ventana. ¿Cuánto por la silla?, pregunté pasando la mano por el reposabrazos. La mujer que llevaba la venta apenas me miró cuando murmuró $20. Era una ganga, pero su tono me hizo dudar. Parecía ansiosa por deshacerse de ella. Es una antigüedad, ¿verdad? Insistí curioso por su historia. Es vieja, dijo encogiéndose de hombros. ¿La quieres o no? Su actitud distante debería haber sido una señal de alerta, pero lo atribuía a que solo quería deshacerse de su desorden. Le di los 20, cargué la silla en mi coche y conduje a casa emocionado por encontrarle el lugar perfecto. La silla encajó a la perfección junto al ventanal. Pasé el resto de la tarde reorganizando la sala a su alrededor, colocando una manta suave sobre el respaldo y una alfombra pequeña debajo. Cuando terminé parecía que siempre hubiera estado allí. Esa noche me senté en la silla por primera vez con un libro y una taza de té. La madera crujió suavemente bajo mi peso, el balanceo gentil era extrañamente relajante. Alrededor de las 11 apagué las luces y me fui a la cama mientras yacía en la oscuridad. Lo escuché un leve crujido proveniente de la sala. Era rítmico, como si alguien se balanceara suavemente en la silla. Me incorporé escuchando el sonido, continuó unos momentos antes de detenerse. Es solo la madera acomodándose, me dije, aunque el corazón me latía con fuerza. Me giré intentando dormir, pero el sonido se me quedó grabado. El crujido se convirtió en algo nocturno. A veces era tenue, otras más fuerte, como si alguien empujara la silla con más fuerza. Empecé a evitar la sala por la noche, quedándome en el dormitorio con la puerta cerrada. Una mañana entré en la sala y me quedé paralizado. La silla estaba ligeramente fuera de lugar, orientada hacia la ventana. Quizá la moví sin darme cuenta, pensé, aunque sabía que no era cierto. Había tenido cuidado de no tocarla al aspirar el día anterior y vivía solo. No había nadie más que pudiera haberla movido. La devolví a su sitio y seguí con mi día tratando de convencerme de que no era nada, pero la inquietud persistía. Una noche decidí poner a prueba la silla. Después de cenar, me senté en ella. Un rato balanceándome suavemente, tratando de ver si había algo mecánico en su movimiento o en el sonido. Nada parecía fuera de lo normal. Antes de irme a dormir, tomé un pequeño trozo de cinta y lo coloqué bajo una de las patas marcando su posición. Si se movía otra vez, lo sabría con certeza. Me desperté de madrugada con el crujido más fuerte. Hasta entonces era violento. El sonido de la madera forzándose mientras la silla se balanceaba con fuerza. Me puse la bata y corrí a la sala. La silla se balanceaba furiosamente. La manta del respaldo se deslizó al suelo. ¡Basta!, grité sin saber bien a quién o a qué me dirigía. La silla se detuvo de golpe, el cuarto quedó sumido en un silencio inquietante. Mis ojos se fueron de inmediato hacia la marca de cinta. La silla se había desplazado varios centímetros de su posición original. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Dejé las luces encendidas esa noche y me senté en el sofá vigilando la silla hasta el amanecer. A la noche siguiente, mientras cerraba la casa, escuché algo nuevo, un susurro tenue, bajo e ininteligible proveniente de la sala. Me acerqué lentamente al umbral con el corazón golpeándome. El susurro se hizo más fuerte. Aunque seguía sin poder distinguir palabras, parecía venir de la silla. ¿Quién está ahí? El susurro se detuvo. Retrocedí, agarré el teléfono y llamé a mi amiga Ana. «Necesito que vengas», dije tratando de mantener la calma. Ana llegó 20 minutos después, poniendo los ojos en blanco cuando le conté lo de la silla. «Solo estás oyendo cosas», dijo, dejándose caer en el sofá. Pero entonces el crujido comenzó de nuevo. Ana se quedó rígida con los ojos muy abiertos mirando la silla. «Vale», susurró, «eso no es normal». El golpe final llegó 2 noches después. Decidí dormir en la sala, pensando que quizá mi presencia impediría que la silla se moviera alrededor de la madrugada. Me despertó un estruendo, la silla se balanceaba violentamente golpeando la pared con cada vaivén. La manta estaba en el suelo. Retrocedí mientras la silla continuaba con su movimiento. Implacable, agarré mis llaves y salí corriendo de la casa sin detenerme hasta estar a salvo en el coche. A la mañana siguiente arrastré la silla hasta la acera dejando un cartel que decía simplemente «gratis». No me importaba quién se la llevara, solo quería que desapareciera.
Cuando volvían a mirar la silla ya no estaba, pero no sentía alivio. La sala se sentía vacía, pero no de una forma reconfortante. Durante semanas no pude sacudirme la sensación de haber traído algo a mi hogar con esa silla. Ahora cada vez que veo un mueble vintage dudo. No hay forma de saber qué historia carga o qué puede estar ligado ahí a él. Y por mucho que me encante el encanto de esa mecedora, aprendí una cosa. Algunos tesoros no valen los problemas que traen. Si estas pesadillas de ventas de garaje te dieron escalofríos, dale like y suscríbete para más historias que ponen la piel de gallina. ¿Qué harías tú si te encontraras en una de estas situaciones? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerlos, y si tienes un amigo que ama las buenas ofertas, comparte este video, pero quizá adviértele primero. Gracias por ver y nos vemos en la próxima pesadilla.